Ya, gracias, doctora. Nuevamente, buenas tardes. Buenas tardes, alumnos. Bienvenidos a todos. Bueno, en esta oportunidad voy a hacer una presentación de fuentes secundarias de información, ¿no? Este de acá es muy importante trabajar con datos secundarios porque actualmente existen en muchas instituciones, ¿no? Entonces acá, en esta presentación, ya se utilizó bastante esta información en las tesis anteriores y voy a hacer una presentación sencilla y puntual. En primer lugar, en el tema de datos, fuentes secundarias, acá se ha puesto una definición, ¿no? Son las que contienen información primaria, sintetizada y reorganizada. Están especialmente diseñadas para facilitar y maximizar el acceso a las fuentes primarias o a sus contenidos. Estos parten de datos preelaborados, como pueden ser datos obtenidos de anuarios estadísticos. Entonces, como mencionaba, estos pueden obtenerse de anuarios estadísticos, de Internet, de medios de comunicación, de base de datos procesados con otros fines, de artículos y documentos relacionados con la enfermedad, libros, tesis, informes oficiales, etc. Las fuentes secundarias pueden proceder, por ejemplo, de fuentes oficiales, cuando los datos son suministrados por cualquier ente gubernamental, o también tenemos datos de fuentes primarias, cuando la información es suministrada por personas u organismos no gubernamentales, ¿no? Entonces acá es muy importante, cuando ustedes van a utilizar las fuentes secundarias, hay que considerar estas cuatro preguntas básicas. No, porque actualmente existe una diversidad de bases de datos, pero hay que siempre, al momento de seleccionar nuestra base de datos, hay que considerar estos cuatro preguntas básicas. Primero, ¿es pertinente? Es decir, quiere decir cuando la información se adapta a los objetivos. Entonces, ustedes cuando seleccionan su base de datos, tienen que fijarse que todas sus variables se encuentran en dicha base de datos, ¿no? Y además cumplen o se adaptan a los objetivos que están planteando en su investigación. Asimismo, es obsoleta, es decir, cuando ha perdido actualidad, ¿no? Hay muchas bases de datos de 2010, 2011, 2002, ¿no? Entonces hay que mirar también, actualmente tenemos bases de datos actuales y continuos, ¿no? Asimismo, es fidedigna, es decir, cuando la veracidad de la fuente de origen no es cuestionada. Para eso es muy importante, cuando ustedes busquen una base de datos, hay que mirar la ficha técnica de esa base de datos, ¿no? Asimismo, es confiable, es decir, eso es importantísimo. La información, hay que verificar si la información ha sido obtenida con la metodología adecuada y honestidad necesaria, con objetividad y exactitud, ¿no? Entonces, la idea, cuando se selecciona la base de datos, hay que siempre hacernos estas cuatro preguntas, ¿no? Entonces, de esta manera aseguramos que hemos elegido pues una base de datos de calidad sobre todo. Acá voy a presentar eh, las fuentes o las plataformas donde podemos encontrar la base de datos. Una de ellas es la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, ¿no? Este portal nacional de datos abiertos es una plataforma digital que permite encontrar, explorar y reutilizar datos gubernamentales de manera simple, segura y confiable para crear aplicaciones y realizar investigaciones. Por ejemplo, en esta plataforma, ¿qué encontramos? Encontramos, por ejemplo, base de datos de casos positivos por COVID. También encontramos fallecidos por COVID. También hay base de datos de afiliados al Seguro de Internet de Salud en estado activo. También tenemos el SINADEF, ¿no? El Sistema Nacional de Defunciones. También otra base de datos de hospitalizados, vacunados y fallecidos por COVID. Y también de atención COVID-19, entre otras. Es decir, si ustedes ingresan a este link, a esta plataforma nacional de base de datos abiertos o de datos abiertos, van a encontrar una base de datos que pueden exportarlo al Excel. Asimismo van a encontrar un archivo con un diccionario de variables. Y ese diccionario de variables les va a indicar qué preguntas, o valga la redundancia, qué variables contiene esa base de datos, ¿no? Entonces es importante que ingresen a esta plataforma. Por ejemplo, ahí hay una imagen que he capturado. Aproximadamente hay 6.187 base de datos, de los cuales en salud aproximadamente tenemos 65, ¿no? 65, y en tema de COVID tenemos aproximadamente, vamos a mirarlo acá, tenemos, claro, y tenemos de salud 65 y COVID tenemos 36, 56. Es decir, exclusivamente está clasificado por temas.
¿no? Entonces ustedes pueden seleccionar referente a base de datos en tema de salud o en tema de COVID. Y después tenemos otra, se puede decir, otra fuente muy importante, ¿no? Que es el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Es fácil entrar, pueden googlear, simplemente digitar el INEI y entran directamente a la página del instituto. El INEI proporciona base de datos y la documentación derivada de las investigaciones y encuestas ejecutadas durante los últimos años, siempre resguardando el tema del secreto estadístico de la información, ¿no? Es una plataforma muy amigable donde ustedes pueden entrar y encontrar todas las bases de datos que el INEI incorpora en esa plataforma y también su respectiva documentación. Al respecto, voy a hacer una presentación sencilla y simplemente he seleccionado lo principal, la información necesaria para esta presentación. Acá tenemos el tema de el INEI, acá está, ¿no? Primero voy a comentar qué es el Instituto Nacional de Estadística. Todos hemos escuchado hablar, ¿no? De alguna manera, y muchos ya están utilizando la información del INEI. Es un organismo técnico especializado con personería jurídica de derecho público interno, con autonomía técnica y de gestión, depende de la PSM. Asimismo, el INEI, para una mejor cobertura de su información que produce y con el tema de oportunidad, tiene en todos los capitales departamentales una oficina, ¿no? A nivel nacional. Entonces, esas oficinas ayudan, pues, a ejecutar todas las encuestas y los censos que cada cierto tiempo realizan, ¿no? Acá, ustedes cuando ingresen a la página web del INEI, lo que van a observar es esto de acá, lo que se muestra en esta imagen. Va a haber unos temáticas por cuadros estadísticos. Ya van a encontrar cuadros con resultados en Excel, de diversos temas. Ustedes pueden entrar a temas sociales y ahí vamos a encontrar pues, indicadores o resultados en temas de salud, ¿no? También hay resultados de los censos, también hay series económicas mensuales y un banner de informativo, ¿no? De comunicación, de temas nuevos que se están investigando y lo ponen ahí en el banner informativo. El INEI, y para que ustedes tengan conocimiento, trabaja con tres fuentes principales. Uno es censos nacionales, también tiene base de datos, información de registros administrativos y de encuestas especializadas, ¿no? Entonces, esta es la información que tiene y que brinda el Instituto Nacional de Estadística. Acá tenemos otra pantalla que hace mención a lo siguiente, ¿no? Acá está el portal web del INEI, como hemos mencionado, en la parte izquierda, que está de rojo, también tiene publicaciones digitales y boletines de investigaciones. También tiene cuadros estadísticos, como he mencionado, ¿no? De los principales indicadores, ya sea a nivel departamental, provincial y distrital, ¿no? Entonces, importante, tal vez ustedes ya están pensando hacer su investigación a nivel distrital, a nivel provincial, a nivel departamental. Pero hay que considerar siempre este punto, ¿no? El tema de los resultados, todas las encuestas que ejecuta el INEI, los resultados siempre, los niveles de inferencia o el nivel de representatividad son departamental para arriba. No tenemos resultados de una encuesta a nivel provincial ni a nivel departamental. Pero sí tenemos información a nivel distrital, provincial, departamental, a nivel mínimo, desagregado a través del Censo Nacional de Población y Vivienda. Entonces, en muchos casos he escuchado o me han hecho llegar preguntas respecto, por ejemplo, querían saber población de un distrito o querían saber población de una provincia, población de un departamento. Entonces también hay un sistema, un REDATAM, un sistema de consulta de base de datos de los censos, que está disponible en la página web. Ustedes pueden entrar ahí, simplemente seleccionan la variable que quieren, el dato que quieren, y el sistema es tan amigable que les entrega resultado pues a la información que ustedes están solicitando, ¿no? Entonces, esta es la página que muestra el INEI. Esto mismo es importante que conozcan el tema del Redatam porque cuando trabajamos con muestras y se quiere extrapolar, por ejemplo, en la ENDES, ¿no? La encuesta de la ENDES, cuando utilizamos el factor de ponderación, no expande a toda la población, ¿no? No expande a toda la población. Entonces siempre preguntan, profesor, ¿cuál es el total de población en el departamento de Ancash? Entonces, ustedes pueden averiguar a través del Redatam, ¿no? ¿Cuál es el total de población
que hay en el departamento de Ancash, ¿correcto? Eso es importante cuando requieren el dato poblacional. Seguimos. Acá tenemos otra presentación respecto al tema de, permítame, acá está. Ya, acá tenemos como hemos mencionado, ya los cuadros procesados, inclusive ya tenemos resultados, es decir, todos los resultados respecto, por ejemplo, a salud, gasto en el sector salud, establecimientos del sector salud, etcétera. En esta sección se encuentran resultados en tablas, desagregadas por diferentes variables y se presenta en Excel. Entonces, también es importante, se preguntarán, ¿para qué es importante? Cuando ustedes van a seleccionar una base de datos, ¿no? Van a procesar su base de datos, van a obtener sus resultados, pero es importante que los resultados de ese trabajo que van a realizar, es importante resultados, ¿no? Tal vez es la misma variable que están procesando, entonces pueden comparar con estos cuadros, ¿no? Obtienen, se bajan estos cuadros y comparan sus resultados. Entonces los resultados siempre tienen que estar, pues, casi similares, ¿no? En muchos casos va a diferir, la idea es que no difiera significativamente, ¿no? Entonces tiene que tener resultados similares, ¿ya? Sirve básicamente para eso estos cuadros que ya tiene procesados en la página web del INEI. ¿Qué más tenemos? Tenemos acá las publicaciones, como ya les he indicado, todas las encuestas que ejecuta el INEI termina en publicación, es decir, cada una de las encuestas termina en publicación, pero las publicaciones se caracterizan sobre todo por una presentación más descriptiva. Entonces, en la tesis que ustedes van a desarrollar son más analíticos, ¿no? Entonces, sí nos sirven para obtener tal vez la base teórica, también nos sirven para comparar algunos resultados. Entonces, las encuestas que ustedes, o la base de datos de las encuestas que van a seleccionar, termina en publicación. Entonces, necesariamente ustedes tienen que buscar esa publicación para de alguna manera comparar sus resultados, ¿correcto? Entonces, ¿qué más tenemos? Ya, este es lo más importante, ¿no? Cuando estamos hablando de base de datos, todas las bases de datos que el INEI produce, lo pone o lo página llamado microdatos, ¿no? Acá está, justo microdatos. ¿Qué es un microdatos? Microdatos, este es un sistema, proporciona las bases de datos y la documentación derivada de las investigaciones ejecutadas por el INEI durante los últimos años. Bueno, como hemos mencionado, siempre resguardando el secreto estadístico de la información, ¿no? Ahí están todas las bases de datos, inclusive la documentación. Cuando hablamos de documentación, ¿a qué nos referimos? Nos referimos al cuestionario, al instrumento de medición, al cuestionario, también nos referimos a su ficha técnica y también nos referimos a los manuales, ¿no? A veces muchos se preguntan, pero esta pregunta, profesor, ¿cómo lo han obtenido? A veces no se entiende, ¿no? Las preguntas, ciertas preguntas, ¿cómo obtienen estas preguntas? ¿Cómo lo investigan? Entonces, justamente en los manuales te aclara, ¿no? ¿Cómo se llama? Ahí están los conceptos y los procedimientos recogidos ciertas variables. Asimismo, una de las bondades de este sistema es fácil de buscar la base de datos, recuperación de las encuestas que realiza el INEI. El usuario puede obtener en este módulo toda la documentación de las encuestas en formatos bastante compatibles y de amplia divulgación, ¿no? Por ejemplo, la base de datos lo pueden obtener lo pueden bajar en SPSS, en DBF. Asimismo, también los documentos metodológicos están en PDF, ¿no? Entonces, es de fácil acceso y también de fácil manejo de este sistema. Acá tenemos el segundo punto, tenemos también la base de datos. Cuando ustedes van a ingresar al plataforma microdatos, se van a presentar estos dos puntos, ¿no? Se presenta microdatos, donde dice consulta por encuesta y documentos. Una vez que hacen un clic en consulta por encuesta, les va a salir este cuadrito que dice punto 3, en el punto 3, este es el cuadro, la ventana final, donde ustedes ya van a seleccionar la base de datos, ¿no? Acá están todas las encuestas. Entonces, simplemente ustedes seleccionan la encuesta con las que van a trabajar. Esta información es innominada, ¿no? Todas las bases de datos no va a aparecer el nombre de la persona, ¿no? Eso está por el tema de secreto estadístico. INEI retira el nombre de las personas. Entonces,
van a encontrar todos los registros, hemos dicho que lo van a encontrar en archivo SPSS o en DBF, asimismo también toda la documentación metodológica en PDF. Cuando ustedes van a seleccionar o van a querer trabajar con alguna de estas encuestas, sugiero siempre lo siguiente. Antes de seleccionar una de las encuestas o antes de seleccionar la base de datos, primero hay que revisar el cuestionario, ¿no? Estas encuestas, todas las encuestas tienen un cuestionario. Entonces, en ese cuestionario están todas las variables que investiga esa encuesta. Y después también pueden revisar la ficha técnica. La ficha técnica es un resumen de cada encuesta. ¿Qué contiene la ficha técnica? La ficha técnica contiene, por ejemplo, el objetivo de la encuesta, contiene el diseño muestral de la encuesta, contiene la población, la unidad de investigación, el factor de expansión, contiene los niveles de inferencia, etc. Es un resumen de la encuesta. Entonces, eso es importante. Antes de utilizar la base de datos, se revisa el cuestionario para identificar qué variables investiga y asimismo también la ficha técnica, ¿no? Y a partir de la ficha técnica es lo que ustedes van a, por ejemplo, van a obtener cierta información para su tesis, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos acá rescaté esta pantalla con las principales bases de datos que están relacionados en tema de salud. Por ejemplo, tenemos la encuesta demográfica y de salud familiar, conocida como ENDES. También tenemos la encuesta nacional de hogares, la ENAU, y la encuesta nacional de programas presupuestales en la PRES. Le he pintado de azul porque estas son las tres encuestas que se ejecutan continuamente, todos los días, todas las semanas, todos los años. Es decir, tenemos una serie desde aproximadamente, en la gran mayoría, desde el 2008, una base de datos todos los años y se investiga todos los días. Entonces tenemos información continua en estas tres encuestas, ¿no? Adicionalmente a eso tenemos, por ejemplo, base de datos de encuestas, establecimiento de salud en atención del control de crecimiento, desarrollo y vacuna. También tenemos registro nacional de municipalidades. A nivel nacional, todas las municipalidades informan en tema de salud. También tenemos encuesta nacional especializada sobre discapacidad, encuesta de salud y desarrollo en la primera infancia, encuesta de salud y bienestar del adulto mayor, encuesta de establecimiento de salud con funciones obstétricas y neonatales, ¿no? También tenemos encuesta de establecimiento de salud sobre productos priorizados del programa articulado nutricional, encuesta nacional de satisfacción de usuarios en salud. Estas últimas encuestas que les estoy mencionando no tienen una continuidad, es decir, solamente se han hecho en ciertos años, ¿no? Tal vez 1 año, 2 años, 3 años, pero no tienen una continuidad. Se puede decir que no hay una información actual, pero las tres primeras encuestas respecto a temas de salud sí son actuales, tienen una información actualizada, ¿no? Por ejemplo, ahorita se está trabajando para el año 2021, ¿no? Pero ya tenemos información anual. Hay 2018, 2019, 2020. Hay una información anual, ¿no? Entonces ya se puede trabajar con cualquiera de estas bases de datos, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos acá otra pantalla ya, solamente un resumen respecto a estas tres encuestas. Quiero hacer un pequeño resumen acá. Por ejemplo, respecto a la encuesta demográfica y de salud familiar, la ENDES, este es el aspecto metodológico de la ENDES. Por ejemplo, esta información es un resumen, tan igual lo van a encontrar en su ficha técnica, ¿no? Entonces, por ejemplo, la población bajo estudio son hogares particulares y sus respectivos miembros. También son mujeres de 12 a 49 años de edad, niños menores de 6 años, niños menores de 12 años y personas de 15 y más años de edad. Acá también nos habla qué tipo de muestreo han utilizado, ¿no? Han utilizado un muestreo bietápica, probabilística, estratificada, área urbana y rural. ¿Cuál es el tamaño de muestra? Son 37.390 viviendas. Entonces, por el tema de pandemia, recuerden que era muy difícil acceder a las viviendas, ¿no? Entonces, la estrategia que está utilizando el instituto es acá, por ejemplo, casi 50-50 lo hace en forma presencial y otro 50% de vivienda lo hace en forma telefónica, ¿no? La representatividad. Ahí es importante cuando ustedes ya utilicen la base de datos, a qué nivel van a presentar sus resultados. Acá tenemos nacional, área de residencia urbano y rural, región natural, costa, sierra, selva, y a nivel de cada departamento, ¿no? A nivel de cada departamento. Entonces, esos son los niveles de inferencia. Pero por ahí algún alumno puede decir, yo quiero sacar a nivel de provincia. Si utiliza una base de datos anual de un año, 2020, no podría hacerlo, ¿no? Porque el diseño de la muestra está hecho para hacerlo de departamento para arriba, ¿correcto? Entonces, esta encuesta tiene cuestionarios.
Uno que está dirigido al hogar, al jefe del hogar o persona de 18 y más años de edad, a mujeres de 12 a 49 años de edad. Tema de salud, pregunta a todas las personas de 15 años y más de edad. Y hay un cuestionario adaptado para entrevistas telefónicas, ¿no? ¿Qué más tenemos? Básicamente acá he hecho un resumen de las temáticas que se investigan. Por ejemplo, acá tenemos tres cuestionarios: cuestionario del hogar, al hogar y sus miembros. Acá están todos los temas. Yo creo que lo voy a decir lo más principal, si no me va a pasar, no va a tomar mucho tiempo. Por ejemplo, acá en cuestionario del hogar, ¿qué es lo que investiga? Investigan, por ejemplo, el punto registro de la medición antropométrica, peso y talla en niños menores de 6 años y mujeres de 12 a 49 años de edad. Registro de los niveles de hemoglobina en niños de 4 meses a menores de 6 años y mujeres de 12 a 49 años de edad. Prueba de yodo en sal y prueba de cloro residual en el agua, y el tema de COVID, ¿no? Hay un módulo que investiga el tema de COVID-19. El cuestionario individual de la mujer está dirigido a mujeres de 12 a 49 años de edad que investigan características demográficas y sociales, historia reproductiva, uso de métodos anticonceptivos, atención prenatal, asistencia del parto, ¿no? Embarazo y lactancia, inmunización, prevalencia de IRA, EDA, discapacidad, nupcialidad, también hay violencia doméstica, ¿no? Y el cuestionario de salud está dirigido a personas de 15 años a más, investiga antecedentes de la persona, hipertensión y diabetes, factores de riesgo en las enfermedades no transmisibles, salud ocular y bucal en adultos, prevención y control de cáncer, VIH-Sida, salud mental en adultos, mediciones de antropometría y presión arterial, ¿no? Entonces, se puede decir, son tres grandes cuestionarios a los temas. Entonces, ustedes, si consideran utilizar esta encuesta o esta base de datos, tendrían que revisar los cuestionarios y seleccionar sus respectivas variables, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos un resumen de algunas presentaciones. Por ejemplo, acá tenemos de fecundidad y planificación familiar. Como les he mencionado, el INEI hace más presentaciones, en la gran mayoría hace presentaciones más descriptivas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de fecundidad y planificación familiar, habla de fecundidad adolescente, uso de métodos anticonceptivos, edad primera de relación sexual, preferencia de fecundidad, etc. Por ejemplo, acá tenemos un dato, ¿no? De embarazo adolescente. Quiere decir que en el año 2020 el 8.3% de mujeres de 15 a 19 años de edad estuvieron embarazadas, ¿no? Igualmente acá tenemos por grupo de edad de 12 a 17 años de edad. También tenemos salud materna, ahí hablan de parto institucional, parto por cesárea, control prenatal, anemia en mujeres. Ya tiene el dato descriptivo del año 2020, ¿no? Por ejemplo, en el 2020 la prevalencia de anemia en mujeres de 15 a 49 años de edad era de 20.9%. Entonces, estos son datos descriptivos. ¿Para qué nos sirven estos datos? Para que ustedes cuando unan sus bases de datos van a obtener de alguna manera también estadísticas descriptivas. Entonces, por ejemplo, si ustedes obtienen prevalencia de anemia en mujeres de 15 a 49 años de edad, si delimitan a esa población, ¿no? Si es nacional, entonces el dato descriptivo les tiene que salir 20.9, ¿no? O menos o más, pero no tanto la diferencia. ¿Por qué menos y más? Porque ustedes en sus tesis siempre incorporan el tema de criterio de inclusión y criterio de exclusión, ¿no? Por ese tema puede variar la cantidad de registros en la base de datos. Si varía el número de registros, obviamente los resultados van a diferir a lo que presenta el INEI, ¿no? Por eso yo sugiero siempre tener muy claro los criterios de inclusión y exclusión, porque alguien puede observar, ¿no? En esta tesis sale una cifra y en la publicación del INEI otra cifra. ¿Por qué? Entonces hay un sustento, ¿correcto? Pero la diferencia no puede ser, pues, abismal. ¿Qué más tenemos? Acá algunos resultados más. El tema de salud y desarrollo infantil. Tenemos de lactancia materna, sobrepeso y obesidad, anemia, vacunas, desnutrición crónica, desarrollo infantil temprano. Por ejemplo, sobrepeso y obesidad en niños menores de 5 años. Alguien de ustedes puede coger este tema, ¿no? Los factores relacionados al tema de sobrepeso y obesidad en niños menores de 5 años. En el año 2020, el 10% de los niños menores de 5 años tenían sobrepeso y obesidad. ¿Cuáles son los factores? Desconocemos porque acá no lo presentan, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos factores de riesgo y comorbilidad. Examen de mama, obesidad, hipertensión, diabetes, adulto mayor. Por ejemplo, acá hay un indicador que hace mención que las mujeres de 30 a 59 años de edad
que realizaron examen clínico de mama en los últimos 12 meses solamente es el 15.5%. Igualmente puede investigar qué factores influyen para ese bajo porcentaje, ¿no? Entonces tenemos indicadores más descriptivos y eso ya nos puede ayudar pues a ya buscar o proponer temas de tesis, ¿no? También acá tenemos un resumen de la encuesta nacional de hogares. Esta también es una encuesta que se ejecuta todos los años, todos los meses, todos los días. Esta es una ficha técnica de la encuesta, ¿no? Esta es investigación desde el año 95, recoge información de los hogares del país. Esta información, como todas las encuestas, tiene un objetivo principal, ¿no? El objetivo principal de esta encuesta del NAU es recoger información para medir la pobreza. Es decir, cuando ustedes escuchan hablar de tanto por ciento son pobres, ahora estamos en 30%, ¿no? Más de 30%, ese indicador, ese resultado lo obtienen de esta encuesta. Entonces, ¿qué información tenemos en esta encuesta? Hablan del tipo de muestreo igual, de la muestra, panel, no panel, los niveles de inferencia, el tamaño de muestra, por ejemplo, acá son 37.000 viviendas, y ellos van a 37.000 viviendas. También la encuesta en emergencia sanitaria, el INEGI está haciendo 50-50, casi 50 en forma presencial y 50 por teléfono, ¿no? El instrumento de recojo de datos es con la tablet, conocido, todas las instituciones la están ejecutando así, e inclusive presenta tasa de respuesta de los hogares, ¿no? A nivel nacional tuvieron una aceptación de 94%. Siempre hay una tasa de respuesta. Cuando ustedes hacen una investigación, por ejemplo, más adelante el profesor les va a mostrar el tema de tamaño de muestra. En el tamaño de muestra no hay que ser tan exactos, ¿no? ¿Por qué? Porque durante la investigación siempre el informante rechaza. Entonces, en el tamaño de muestra hay que incluir también esa tasa de no respuesta, ¿no? Porque si somos tan exactos, ¿no? Si durante el recojo de datos nos rechazan, entonces nuestras estimaciones van a tener pues inconvenientes, ¿no? Entonces, este es un pequeño resumen de la encuesta nacional de hogares, pero ¿qué temas podemos escoger o qué temas podemos ver en tema de salud? En tema de salud investigan, por ejemplo, limitación o dificultad de forma permanente que le impide o dificultad para desarrollar normalmente sus actividades, discapacidad, personas con alguna enfermedad o malestar crónico, ¿no? Sufrieron algún síntoma, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas, lugar de consulta, persona que le dio atención, tiempo para obtener la cita de atención, tiempo de espera para ser atendido, ¿no? También tenemos consulta por control del niño sano, programa de vacunas en los últimos 3 meses, cómo obtuvo la consulta por control de niño sano, programa de vacuna en los últimos 3 meses, también consulta por planificación familiar, suplemento de hierro en los últimos 12 meses, etcétera. Entonces, estas son, se puede decir, las variables, las preguntas que hace ENAU, la Encuesta Nacional de Hogares, respecto al tema de salud. Esos son, pero estas variables se pueden relacionar con otras variables, como por ejemplo, si escogen una variable de salud, pueden relacionarlo con el área de residencia, urbano-rural, con regiones, costa, sierra, selva, con quintila y riqueza, ¿no? Entonces, hay otras variables que pueden intervenir para mejorar o enriquecer la investigación. Tenemos acá, por último, una encuesta nacional de programas presupuestales. Esta es una encuesta también a nivel nacional. La población bajo estudio son las viviendas particulares y sus ocupantes precedentes, residentes habituales del área urbana o rural del país, ¿no? En este caso la muestra es un poco más grande, son 44.000 viviendas. También los niveles de inferencia, acá lo tenemos, nacional, urbano, rural, por departamento, y acá está más desagregado, ¿no? Por Lima, provincia, provincia de Lima, etc. ¿Y qué investiga en tema de salud? En tema de salud investiga, hay un módulo que trata respecto a lo que es dengue, ¿no? Determinar si la población conoce cómo se transmite, contagio el dengue, determinar si la población sabe cuáles son los síntomas del dengue, etc. También hace preguntas respecto a la araña casera, ¿no? Determinar si la población reconoce a la araña casera o araña de los rincones como venenosa, etc. Hay una lista de preguntas respecto al tema o relacionados a la salud, ¿no? Entonces, estas son las 3 encuestas continuas que investigan temas o variables en salud. La más completa y la que tiene más módulos es la ENDES, ¿no? Es una encuesta continua y tenemos información actualizada. Hay muchas variables, inclusive como le hemos mostrado, hay 3 cuestionarios.
¿no? 3 cuestionarios y cada cuestionario tiene una cantidad de preguntas, ¿correcto? Entonces, ¿qué más tenemos? Pues ya para terminar, algunas consideraciones al momento de utilizar la base de datos del INEI, ¿no? Primero, como ya les he comentado, es importante revisar los cuestionarios. Es decir, cada encuesta tiene su cuestionario. Por ejemplo, si ustedes trabajan con la ENDES, si alguien por ahí ya vio qué variables puede coger para su tesis, ¿no? Si trabajan con la ENDES hay que revisar los cuestionarios. Ahí van a identificar qué preguntas, ¿no? O tal vez qué variables incorporan en esos cuestionarios. También revisar su ficha técnica. En esa ficha técnica, como hemos mencionado, es un resumen de la encuesta. Ahí van a encontrar el diseño muestral de la encuesta, la población objetiva, tamaño de la muestra, tipo de muestreo, niveles de inferencia, unidades de investigación, factores de expansión o ponderación, entre otras. Entonces, hay información, ¿no?, resumida para que ustedes tengan en consideración e incorporar esa información a su tesis. Asimismo, si las variables que consideran en su tesis, ¿no?, si trabajan con dicha base de datos, normalmente estas variables no están en una sola base de datos, ¿no? Están en diferentes bases de datos. Ahí es muy importante que ustedes en cada base de datos identifiquen el ID o la llave. Cada base de datos tiene un ID, una llave, ¿no?, un código, ¿no?, en cada una de esas. Entonces, una vez identificado esta llave, recién con esa llave pueden unir todas las bases de datos que requieren, ¿no? Hay que tener cuidado ahí, porque lo que se observa es que simplemente lo unen, ¿no? ¿Y qué ocasiona? Si no está bien unido las bases de datos, va a ocasionar que al momento de unirlas va a aparecer muchas variables omitidas, es decir, no van a encontrar resultados. Entonces el alumno va a pensar que son datos perdidos y lo va a eliminar. Entonces, al hacer ese procedimiento, al eliminar, está disminuyendo la cantidad de registros, ¿no? Y al disminuir la cantidad de registros, va a considerar que ese es su tamaño de muestra y va a obtener sus resultados. Al hacer esa operación que en primer lugar, no ha unido correctamente la base de datos y obviamente va a afectar en las conclusiones finales, ¿no? Y lo que ocurre siempre, el tamaño de muestra influye mucho en el contraste de hipótesis, ¿no? ¿Qué más tenemos? Siempre verifiquen si la base de datos elegido tiene todas las variables que están considerando en su tesis. Acá, reiterarles, este punto es muy importante. Por ejemplo, una investigación se tomó la base de datos de COVID, casos positivos de COVID. Entonces se había considerado una variable que viene a ser el área de residencia, urbano-rural. Entonces, pero revisando la base de datos de COVID, el nivel más desagregado que se tiene es a nivel de distrito. No está el área urbano-rural, ¿no? Entonces, si ya estaba considerado como una variable de tu tesis y no está en la base de datos, ¿ahora qué hacemos? Entonces, por eso es importante, cuando ustedes revisen la base, entren a la misma base de datos y verifiquen que todas las variables o las variables que están proponiendo en su tesis se encuentren, que tengan base de datos, que tengan data, ¿no? Entonces, para aquellos que van a trabajar con casos positivos, si consideran área urbano-rural, sí se puede trabajar, pero amerita, es más operativo asignarle el área urbano-rural, ¿no? Tendría que ver la latitud, altitud, o caso contrario, a cada registro tendrán que asignarle a qué centro poblado pertenece, porque la delimitación o la asignación de área urbano-rural no se hace por distrito, porque un distrito puede haber área urbana y área rural. La delimitación se hace por centro poblado, ¿no? Entonces hay que tener esa consideración. ¿Qué más tenemos acá? Según el tipo de variables que van a investigar, obtendrán una submuestra de las bases de datos secundarios. Verificar si el tamaño es adecuado para su análisis, ¿no? Como hemos mencionado, ustedes al momento de unir las bases de datos, ¿no?, en algunos casos van a eliminar registros y hay que verificar si ese nuevo tamaño de muestra es adecuado para tu análisis, ¿no? Porque puede ser que unan o seleccionen una variable, tal vez esa variable tiene pocos casos. Entonces, por ejemplo, de una cantidad de 36.000, llegas al unir tu base de datos, al eliminar registros, llegas a 1.000, a 800, ¿no? 800 registros, entonces ese tamaño de muestra ya no sería muy adecuado para ciertos análisis, ¿no? Entonces hay que tener en consideración tal vez obtener ciertas estadísticas que te validen si el tamaño de registros elegidos es adecuado, ¿no?
Tenemos también el siguiente ya para obtener los resultados a partir de la base de datos del INEI con el software que mejor manejen ustedes, ya sea puede ser el R, el Stata, el SPSS, entre otras. Como son encuestas, ¿no? Encuestas complejas, siempre hay que utilizar un diseño de muestra compleja. Siempre, es decir, para sus análisis tienen que incorporar el tema de muestras complejas. Normalmente, ¿qué incorporan en muestras complejas? El conglomerado, el estrato, factor de expansión o ponderación, ¿no? Es importantísimo, es decir, no solamente sacar una frecuencia o cruzar las variables, siempre hay que trabajar el tema del diseño de muestras complejas, ¿no? Y por último, el resultado obtenido respecto a la variable, básicamente a la variable dependiente, compare con los resultados publicados por el INEI. Por ejemplo, si ustedes trabajan con niños, prevalencia de anemia en niños menores de 36 meses, ustedes en su nueva base de datos tienen que obtener un resultado y ese resultado tienen que comparar con las publicaciones que ejecuta el INEI. Como les reitero, ¿no? Tal vez obtengan un resultado, ¿no? Pero ese resultado no puede diferir significativamente con lo que publica el INEI, ¿no? Es como una referencia, tiene que estar más o menos 1 o 2%, pero no puede diferir significativamente. Por ejemplo, ¿qué pasa si la anemia que publica el INEI en la misma variable, en la misma delimitación, es 40%, a usted le sale 30%, algo está mal, ¿no? Es como un control de calidad a los valores que están obteniendo. Se tiene que volver a revisar la base de datos, si la han unido correctamente o si están aplicando correctamente el diseño de muestras complejas, ¿no? Son algunas consideraciones porque eso es lo que normalmente se observa cuando se trabaja con base de datos secundarios, ¿no? ¿Qué más? Ya por último, acá tengo un resumen, seguramente es más. Acá está la lista, hay una lista de tesis que se ha desarrollado con data secundaria del INEI, ¿no? Entré al repositorio de la universidad, simplemente poniendo ENDES, aparecieron más de 60 tesis en dicho repositorio, ¿no? Acá está, por ejemplo, uno es anemia en el embarazo como factor de riesgo asociado a bajo peso al nacer. Lo hicieron tomaron la base de datos del 2018, este tesis debe ser del 2019. Factores sociodemográficos maternos asociados al cumplimiento del calendario de vacunación en niños entre las edades de 2 a 5 años, ¿no? Factores prenatales y postnatales asociados a la práctica de lactancia materna exclusiva según ENDES, factores asociados al no uso de métodos anticonceptivos en mujeres en edad fértil de 15 a 49 años, y así, ¿no? Tenemos una lista de temas ya trabajados con data secundaria. También tenemos en el último tenemos saneamiento básico y lavado de manos en población rural del Perú en contexto de COVID-19, análisis de la encuesta nacional de programa presupuestal en APRES. También hay tesis con dicha base de datos con ENAPRES, ¿no? Entonces, para aquellos alumnos todavía que no encuentran su tema o están indecisos de un tema, tenemos insumo suficiente con variables suficientes para poder seleccionar su tema de tesis, ¿no? El acceso a estas bases de datos del INEI es simple, ¿no? Es libre acceso y también se tiene toda la documentación necesaria para garantizar que la información que se está utilizando es de calidad sobre todo, ¿no? Entonces, este es un pequeño resumen. Este PPT ya lo tenemos colgado en la plataforma. Entonces, con esta presentación yo estaría terminando con mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Rubén Espinosa, por mostrarnos las diferentes bases de datos que existen para que nuestros alumnos puedan lograr el objetivo de desarrollar su tesis en este curso. Y sobre todo también sobre esas consideraciones, ¿no? Para lograr los mejores resultados. Doctor Johnny de la Cruz, ¿algún comentario? Bueno, nada, felicitar al Magíster Rubén Espinosa. El Magíster Rubén Espinosa nos viene acompañando ya desde el año 2019 y pre-pandemia ya veníamos trabajando con las bases de datos, ¿no? Fíjense, entonces, intrapandemia 2020-2021, para los estudiantes que nos acompañan hoy, los asesores nuevos, justamente ya se ha intensificado el uso de las bases secundarias. Muy buena presentación, Rubén. Creo que has resaltado la variedad y disponibilidad de datos en el INEI, con los censos,
lo de Redatán, ¿no es cierto? Y has puntualizado algunos temas como factor de ponderación, control de calidad, con lo publicado por INEI. Mencionaste de manera también interesante el ID o la llave para unir adecuadamente las bases de datos, porque esto a veces no lo hacen y solamente se quedan con una parte de la población y los resultados a veces no son congruentes o coherentes con lo que está publicado a nivel internacional, ¿no? Hoy tenemos también, además del magíster Rubén Espinosa, un grupo de expertos en este tema que vienen trabajando desde diferentes ángulos, ¿no? Por ejemplo, se acompaña también el doctor Manuel Loaiza, que trabaja en el área de epidemiología, con lo que significa también base de datos a nivel nacional o regional. Está también la doctora Ofelia Roque. La doctora Ofelia Roque coordina una maestría en minería de datos y por supuesto también vienen trabajando fuertemente con estos temas. La doctora Rocío Guillén, que también trabaja dentro de los temas del Ministerio de Salud Pública. Así que creo que con ellos también podemos compartir algún comentario breve de 1 minuto en relación a este punto. Rubén, ¿qué consejo le darían, por supuesto, también el magíster Willer Chandubí, que también está trabajando con esta base de datos ya en los últimos años? Me gustaría preguntarle a Rubén, hoy tenemos una gran cantidad de estudiantes interesados. ¿Qué consejos prácticos, Rubén, le podríamos dar a aquellos tesistas que quieren trabajar con base de datos en relación a la factibilidad de su trabajo, ¿no? ¿Qué 2 o 3 consejos prácticos podríamos resaltarle para que ellos empiecen desde hoy a adecuar su tema o su proyecto, su protocolo, o si ya lo tienen listo, para poder avanzar con la base de datos? Claro, el consejo práctico sería, como hemos mencionado, ya existe base de datos, ya existe el insumo, ¿no? Es insumo de calidad, y la idea sería verificar solamente qué variables les interesa, para eso mirar el cuestionario de la ENDE sobre todo, y seleccionar sus variables, y de acuerdo a eso identificar en cuántas bases de datos está disperso, y yo creo que más adelante, doctor, y para aquellos alumnos que ya escogieron su base de datos, brindarle se puede decir una capacitación cómo unir sus bases de datos, ¿no? Entonces sería la facilidad para aquellos que escogen la base de datos del INEI, identificar en cuántas bases de datos está y después programar una capacitación para mostrarle cómo se une, ¿no? Y de ahí empezar a trabajar con los resultados. Excelente, Rubén. Probablemente la semana 3 o la 4 vamos a hacer esa división en salas para cuestiones prácticas. Así que me parece genial lo que planteas, ¿no? Hemos visto ahí algunas dificultades al momento de sustentar las tesis, ¿no? Y no queremos que les pase eso a los futuros tesistas. Por ejemplo, cuando se les pregunta, ¿usaste el factor de ponderación? ¿Y qué factor de ponderación utilizaste? A veces no saben ni lo que es el factor de ponderación, ¿no? Entonces es importante el factor de expansión, el factor de ponderación, el ID que se usó, todas estas cuestiones creo que deben ir bien descritas en la parte de metodología, ¿no? Porque de lo contrario tenemos la dificultad de la interpretación de los datos. El tesista que quiere hacer bases de datos secundarias no va a ir a recoger historias clínicas, no va a ir a hacer las encuestas, pero sí debe conocer perfectamente bien todos los documentos. El cuestionario debe tornarse experto en el cuestionario del cual se deriva su tema. Su ficha técnica, debe conocer la ficha técnica. Los manuales debe conocer. Cuando se le pregunta el módulo 3 o el módulo 5 que sacaste, ¿qué es lo que se utilizó? A veces no sabe qué responder, ¿no? Entonces, me parece que eso sería importante para que en las sustentaciones tengamos ese tipo de claridad con la población, sobre todo, y con la muestra que están sacando los tesistas. No sé, Rubén, ¿qué comentario tienes que hacer al respecto? Sí, doctor, es importante, como mencionaba, la ficha técnica, porque en la ficha técnica está el resumen, ¿no? Es importante conocer, por ejemplo, la unidad de investigación, eso es básico, qué es lo que mis resultados, a qué hacen referencia, ¿no? Entonces es importante revisar la ficha técnica y sobre todo utilizar los factores de ponderación o expansión, porque hay muchos que no utilizan y sale otros resultados, ¿no? Entonces, como también se ha mencionado, es importante como fines de control de calidad, verificar el resultado de tu variable dependiente con las publicaciones del INEI, ¿no? Entonces deben estar por ahí, más o menos 2%, 3%. Entonces, si difiere más o menos 2%, 3%, es porque el investigador, el alumno está considerando los criterios de inclusión y exclusión.
pero si difiere abismalmente, 10%, 15%, entonces eso nos da un aviso de que algo está mal, tenemos que revisarlo, ¿no? Excelente. Doctor Manuel Loaiza, ¿algún comentario respecto al uso de las bases de datos secundarias? Sí, referente a las bases que comentó el doctor Johnny, es importante informar también que dentro de la vigilancia epidemiológica existen bases de enfermedades y fichas epidemiológicas que se pueden utilizar, por ejemplo, ver características de una enfermedad y poder ubicarlas en tiempo, espacio y persona y poder hacer un estudio transversal en una región o en todo el país. Excelente, excelente. El doctor Manuel Loaiza también trabaja con base de datos con el tema de accidentes a nivel nacional, ¿verdad? Doctor Loaiza, creo que no está conectado, algún inconveniente tuvo. Quizás me gustaría pedirle un comentario a la doctora Ofelia Roque en relación a este uso de datos y a esta base de datos. Sí, doctor, buenas noches con todos, especialmente con los internos que están acá. Sí, efectivamente es una riqueza de datos que tenemos y que muchas veces no son aprovechados, ¿no? En este caso, a ellos darles la tranquilidad, ¿no? Darles la seguridad que de acuerdo a lo que ellos quieren investigar, tenemos que identificar las variables, como dijo Rubén, en los cuestionarios, ¿no? Identificar las variables y tal como dijo el doctor que me antecedió, podemos hacer comparaciones, ¿no? A nivel de regiones, de provincias, ¿no? Es realmente un mar de datos que tenemos para explotar y con toda la seguridad de que es una base, digamos, fidedigna, cuenta con buena referencia, el INEI es el ente rector de la estadística y es una gran ayuda y con el apoyo que dice Rubén, en que los alumnos puedan elegir y puedan plantear su investigación, es muy provechoso, ¿no? De mi parte, también todo el apoyo en lo que ellos quieran hacer. Vamos a ver la factibilidad de aplicar un poco también de ciencia de datos, doctor, si me deja libertad. Entonces también para hacer efecto multiplicador con los demás tesistas, ¿no? Depende de ellos, todo lo que quieran hacer se les va a apoyar. Muchas gracias, doctor. Excelente, claro que sí, doctora Ofelia Roque, adelante con ciencia de datos, minería de datos, que me parece excelente, ¿no? Y me gustaría preguntarle al magíster Willer Chandubí también, ya en varias oportunidades el magíster Rubén Espinosa nos ha mostrado la importancia de mostrar el coeficiente de variación, ¿no? El coeficiente de variación. Entonces, ¿algún comentario en relación a este punto? Y lo Sí, otro que doctor. no explican, a veces los tesistas es de la población de 45.000 viviendas o 45.000 familias, aplicamos nuestro criterio de selección y nos quedamos con 8.000, pero no me explican cómo pasaron de 40.000 a 8.000, ¿no? Ahí hay una brecha gigante y eso sería muy bueno que también se pueda clarificar. Adelante, Magíster Willer. Ok, gracias, doctor. Buenas noches a todos los alumnos y buenas noches a los colegas docentes. Sí, el coeficiente de variación en realidad es un índice que se calcula, es un coeficiente que se calcula con la muestra que nos garantizan la calidad del estimador, ¿no? Generalmente se está tomando en cuenta que errores relativos, en realidad se mide el error relativo muestreo a través de ese coeficiente de variación. Y se dice que si el coeficiente de variación o ese error relativo muestreo es menor o igual, me parece que el INEI tiene como norma menor al 15%, entonces el estimador, el resultado que nosotros hemos obtenido se califica simplemente como bueno, ¿no? Y eso es importante también, eso nos da garantía de que el resultado que nosotros hemos obtenido en la investigación pues es adecuado, es de calidad. Y otro aspecto que también hay que mencionar, que cuando se utilizan las bases de datos secundarias, hay que hacer una narración, ¿no? En forma narrativa de cómo se han ido elaborando, construyendo el archivo de datos, dado que, como usted bien lo dice, a medida que nosotros vamos incluyendo algunos criterios de inclusión o de exclusión, el conjunto de datos, el total de datos se va disminuyendo en realidad. Entonces, y eso pues habría que sí mencionarlo en la tesis, ¿no? Para dar garantía y dar transparencia de que el resultado, de que el archivo de datos que se ha elaborado, que se ha formado, ha sido respetando los criterios de inclusión y exclusión. Gracias, Magíster Willer.
Allí, Rubén, en cuanto a eso, que algunas tesistas o algunas tesis hablan de que, bueno, la muestra bietápica, bla, 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 esto pasó de 45.000 y luego después se quedaron con 8.000 y no explican esa transición, ¿no? ¿Cuáles serían los Claro. consejos ahí prácticos, Rubén? Claro, doctor, justamente eso también es un tema de validación, de que no puede pasar, es decir, cuando hay una diferencia abismal, algo está mal. Entonces, cuando hay ese tipo de diferencias, tenemos que retroceder. Algo hemos hecho mal. Puede ser el tema básicamente en la unión de las bases de datos. Esas diferencias abismales ocurren en la unión de la base de datos. Han unido y ¿qué es lo que han generado? Han generado vacíos. Y el tesista elimina todos esos registros, ¿no? Pero entonces el error está en la unión de la base de datos. Tenemos que retroceder. Porque si seguimos, ¿qué es lo que implica? Implica que nuestros resultados van a estar errados, ¿no? Básicamente ocurre, muchas de las hipótesis salen no significativos, ¿no? Es decir, no hay relación. En la gran mayoría de las variables no hay relación, básicamente se debe pues, al tamaño de muestra que están utilizando. Entonces ahí hay que revisar el proceso de cómo se ha unido la base de datos y también si se está aplicando correctamente el diseño de muestras complejas, ¿no? Muy bien, gracias, Magíster Rubén, excelente los comentarios, creo que son datos muy importantes para aquellos que quieran trabajar con bases de datos secundarias. Por lo pronto, empezar a identificar de esas más de 60 bases cuál es la que me puede interesar con el tema que yo quiero desarrollar, conocer el cuestionario y la ficha técnica y los manuales para saber si las variables que yo quiero desarrollar en mi proyecto están en esos cuestionarios. Eso es fundamental. Probablemente yo quiera desarrollar 5 variables que son muy importantes y que no están necesariamente en esa encuesta. Entonces es muy importante confirmar que las variables se encuentren, ¿no? Y después tener mucho cuidado con todos los procedimientos de unión de bases de datos. Finalmente me gustaría pedirle también, la doctora Rocío Guillén trabaja también con bases en atención primaria de la salud, y algún comentario en relación a este trabajo, doctora Rocío Guillén. Doctor Johnny, muy buenas noches colegas, buenas noches con los señores alumnos. Hay que mencionar bien que tenemos dos tipos de datos, ¿no? Los datos primarios, que son los datos que vamos a escoger, especialmente directo, ¿no? De investigación, de encuestas, de pruebas, de cuestionarios, ¿no? Que son más que todo datos que vamos a obtenerlos. Pero tenemos los otros datos, como hemos tenido los datos secundarios que ya implican una información más recopilada, registrada, que está validada y que son fácilmente, podemos decirlos, disponibles, recogidos de diversas fuentes. Tenemos una gran cantidad y yo, la que habla, también he sido miembro del jurado de tesis y tenemos una gran cantidad de alumnos que han sido graduados, ¿no? Con este tipo de tesis, el cual es muy buena. Como decirlo, siempre hay que ver tamaño de muestra, que es una pregunta que se le hace y a veces ahí hay pequeños sesgos, no voy a decir errores, sesgos, ¿no? Unos pequeños sesgos y también emplear bien las fichas, porque está todo, y emplear bien las variables, ¿no? Porque acuérdense que son datos que ya los tenemos, pero a veces queremos ver cuál es nuestro objetivo y cuál es nuestro planteamiento del problema para poder escoger estos datos. Nada más, doctor, es una excelente opción. Gracias, doctora Rocío Guillén, por los comentarios, los aportes. Y para terminar, con el Magíster Víctor Vega estamos trabajando ya con bases de datos también secundarias, que tiene miles de datos allí, con diversos temas, metabólicos, medicina de estilo de vida, entre otros, ¿no? Y recientemente, creo, con el adulto mayor, estamos trabajando, Víctor, no sé si quieres hacer un comentario rápido en relación también al uso de base de datos secundarias. Sí, muchas gracias, doctor Johnny, por la oportunidad. Efectivamente, el uso de las bases secundarias es bastante importante, considerar también cómo se han medido las variables y los sesgos que se pueden tener. Obviamente, si es un muestreo multietápico, el factor de impacto es importantísimo. También es cierto que no solo se trata, como excelentemente lo ha dicho en esta ponencia, ¿no?, el magíster, sino también por qué. ¿Por qué el factor de impacto? Entonces ya eso se encargará de cada asesor en señalarle, porque puede ser tranquilamente una pregunta en el jurado de tesis, ¿no? Un jurado lo puede hacer. Ahora, ¿hay más bases de datos? Por supuesto que sí. Tenemos Niños del Milenio, tenemos el Perú Migrant, tenemos la Encuesta Nacional de Nutrición y Bioquímica
Que es cierto, son antiguas, tienen ya sus años, pero la asociación no se pierde. Mucho cuidado con eso. Y hay que ver que, por ejemplo, el Perú Migrant es un muestreo aleatorio, no es multietápico, por lo tanto, no se considera a veces el factor de impacto dependiendo de la base de datos. Entonces, les invito, igual de alguna manera, revisar todas estas bases. La ENDES es genial, igual que las otras que tiene el INEI, y según lo que ustedes deseen y cómo se ha medido la variable, cómo se ha medido, tomarlo en consideración, ¿no? Lo cual es bastante importante. Así que a seguir buscando también más bases de datos, se puede preguntar también, metabolismo también hay bases de datos, hay páginas de internet donde muchos, ojo, muchos investigadores sueltan, si quieren decirlo de esa manera, sueltan sus bases de datos. Uno de los ejemplos, por ejemplo, es Crónicas, con la cohorte Crónicas del Perú Migrant, y permiten que otros investigadores puedan usar dichas bases, ¿ok? Pero obviamente, libres de derecho de autor, ahí está justamente en las páginas, ¿no?, de internet, y se pueden tranquilamente utilizar. Todo está en que el tema de investigación no sea un phishing, quiere decir que no sea tampoco mezclar papas con camotes, sino que tenga obviamente un criterio bastante interesante. Entonces ya los invito a todos a usar su imaginación, ¿no?, y un buen criterio de investigación para poder usarlos. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Quiero comentarles también, y todavía no hemos trabajado mucho esto con tesistas, estamos trabajando para un convenio directo con el INEI y el Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas desde la URP. Quiero comentar también que está la base de datos más grande de cáncer, Globocan, con todas las bases de datos internacionales en Excel y en SPSS. Aquellos que quieran hacer trabajos de estadística y epidemiología en cáncer, ahí tenemos bases de datos gigantescas con Globocan. Con el doctor Brady Beltrán también se viene trabajando con bases de datos en temas de referentes como patologías oncohematológicas como linfomas, entre otros. Así que también allí hay una gran potencialidad para que se puedan trabajar con esas bases de datos que realmente Globocan, tenemos un acceso a Globocan con millones de datos de cáncer a nivel global, por países, por regiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y hoy quiero anunciar con la doctora Ofelia Roque, hemos ganado justamente una propuesta y estamos por lanzar algo novedoso. Ofelia, es el DataSec Project, ¿no? El DataSec El Project. dataset de la Facultad de Medicina Sí, Humana del INICIP. Doctor, los chicos están exactamente. esperando. A ver si se da un tiempito para... Justamente. Sí. Ahora quiero comentarlo, nada más como comentario y ya luego, y quiero invitar, si a alguno de los tesistas le interesa este tema, puede ser su tema de proceso. De aquí a diciembre, el DataSec debe quedar ya prácticamente la primera etapa terminado, ¿no? Entonces, vamos nosotros a generar el DataSet, que va a ser un website específico del INISIC, Facultad de Medicina URP. Es un proyecto piloto que ya lo hemos ganado en la URP, ya en conjunto con la doctora Ofelia Roque y el equipo de ciencia de datos. Vamos a crear el repositorio de datos de las tesis, de todas las tesis, y de base a datos que se vayan generando. De tal manera que tengamos allí un caudal en el dataset de datos, microdatos, etcétera, que podamos ir enriqueciendo. A veces los tesistas hacen trabajos grandes, juntan 100, 200, 500, 1000, 2000 pacientes y se pierde esa base de datos porque el tesista completó, sustentó y la base de datos. Entonces ahora queremos crear el DataSec, ¿no es cierto?, del INISIC, Facultad de Medicina. Así que lo anunciamos hoy. Doctora Ofelia, ¿qué le parece? Para ver si alguien más se quiere sumar a este proyecto, ¿no? Sí, doctor, es un proyecto que usted mismo hemos estado conversando desde febrero. Gracias que en el mes de junio fue aprobado ya por el rector y estamos listos ya para empezar las actividades propias de cada uno. No nos ha permitido, pero ya el recurso humano ya está identificado y también sería bueno que participaran también algunos tesistas de acá, ¿no? Que puedan trabajar en conjunto, porque es un trabajo, como usted bien lo dice,
va a ser el primero a nivel nacional. Nosotros, la maestría de ciencia de datos, trabajamos con datasets internacionales, ¿no? Trabajamos también con bases de datos del INEI, ¿no? Algunas, pero ese dataset, que es el conjunto de un montón de variables de las tesis, va a ser el inicio, ¿no? Yo creo que como facultad, como instituto de investigación, va a ser el primero, y como usted bien lo dice, dar un resultado en diciembre, ¿no? Estamos muy entusiasmados, todas las estudiantes de maestría, los egresados también, los profesores, en apoyar este proyecto que ya tiene aprobación del rector. Correcto, correcto. Muy bien, claro que sí. La semana que viene vamos a poner una fecha. Probablemente ya nos comunicamos por interno y fijamos la fecha para la reunión. Si alguno de los internos o preinternos quiere sumarse a este proyecto y participar, y que parte de algún resultado sea ¿cómo se llama?, publicable dentro de su tesis, también tranquilamente pueden comunicarse con nosotros, ¿eh?